Hola mis amigos. Os acompaño con un nuevo análisis del tráiler. Aparentemente, Asille, quien supo la verdad sobre las palabras de Tolga en el episodio anterior, le dirá a su hermano Kadir, aunque un poco tarde, que fue Akif quien le disparó a Eren. Por culpa de Kadir, Akif querrá vengarse de él por sus días en prisión. Kadir, que está lleno de ira y resentimiento, que dejará sin aliento en el lugar de trabajo de Akif, se aferrará a Akif y lo hará responsable. Cuando me imagino la gran discusión que tendrá lugar aquí, Kadir asaltando la habitación de Akif y las provocativas palabras de Akif, realmente le doy todo el crédito a Kadir. Como Akif confía en el poder del dinero, creo que incluso si vas a la policía, intentará silenciar a Kadir e incluso ofrecerle dinero a Kadir, en caso de que no me pase nada. Kadir, que es tan valiente como fuerte, apretará la garganta de Akif y lo dejará sin aliento y lo llevará al punto de matarlo. Supongo que probablemente lo veremos en la última escena del episodio. ¿Morirá Akif? Déjame responder las preguntas de inmediato. Akif, que tiene 9 vidas como un gato, no muere, amigos. Kadir muere, pero Akif no. Akif volverá a la vida cuando Kadir se quite las manos de la garganta, cerca de la muerte. Porque él dirá: encuentra lo de Dios Todopoderoso y perdónalo. Por cierto, creo que Asille no iría a contarle a Kadir los hechos que aprendió al final del episodio. En otras palabras, Asille medirá y pesará en su cabeza y pensará cuidadosamente. El estado pensativo y triste de Asille será notado por su amada familia, especialmente por Kadir. Pero Asille no contará el hecho de que Akif le disparó a Eren y culpó a Kadir, pensando que sus hermanos no saldrían lastimados y lidiarían con otro problema al principio. Porque Asille había hablado con Tolga, Doruk y Akif frente a la sala de música con su uniforme escolar, pero cuando le dije a Kadir, me enteré de las cosas malas que hizo Akif a Takul, hermano, se la ve en casa con un vestido rojo. Esto significa que ha pasado algún tiempo y Asille habrá pensado, movido y tenido la oportunidad de conversar con Doruk y comprender el evento nuevamente. Doruk tendrá la oportunidad de explicarse ante Asille. Expresará que la pasó mal con su padre, que estuvo a punto de ir a la policía, que Asille estaba devastada en el dormitorio, tuvo una pelea con su padre, pero fue entonces cuando Eren se recuperó y Kadir fue liberado. Asille escuchará a Doruk y le creerá, pero dirá que está molesta porque Doruk no le dijo la verdad, incluso más tarde, porque tenía el corazón roto. Mientras Doruk decía ya no tengo que aguantarte, todos dijimos un profundo cuando Tolga se burló de la universidad. Porque la carta de triunfo de Tolga se habrá ido. Como saben, el pecado de Tolga es muy grande. La razón por la que Eren resultó herido fue Tolga. Asille tampoco quería que Doruk fuera amigo de Tolga. Por eso rompieron con nuestro granjero de Almohadilla Asdor. Mientras tanto, creo que Doruk pudo haber tenido una discusión con Akif una vez más debido al encarcelamiento de Kadir e incluso salió de la casa en el tiempo intermedio del episodio. O Akif se habrá ido de la casa. Kaan, por otro lado, le dirá a Doruk que en realidad son medios hermanos, es decir, el hijo de Akif, y las cosas se mezclarán. Porque mientras un evento va saliendo a la luz, otro nodo estará frente a nosotros. El hecho de que Akif se apoye en la puerta de Sufan en estado de ebriedad también muestra que Akif se habrá metido en un problema inextricable y se habrá avergonzado nuevamente de Doruk. Porque cuando Doruk Kaan sepa la verdad, habrá dejado a Akif en una situación muy difícil al decir que no eres mi padre. Si recuerdas, Doruk se enteró de los hechos ante su madre y Melissa porque él era el hombre de la casa, y esta vez volverá a ser así. Pero Melissa y Nevos aún no habrán descubierto la verdad de Kaan. Esta parte puede ser un poco más avanzada. Porque Akif le suplicará a su hijo y dirá lo que pasa: no le digas a tu madre. Si le dices, nuestro hogar será destruido, Melissa, y tu madre será devastada, hijo mío. Supongo que Doruk permanecerá en silencio por un tiempo solo por su madre y su hermana. Mientras tanto, Celil Nalsakan, quien lanza discos y da conciertos en la vida real, canta con su hermosa y efectiva voz en la serie. Parece que Sufan y Akif están empezando a estar juntos de nuevo. Porque Sufan no está vacía contra Akif. Akif estará profundamente entristecido por la depresión que ha atravesado una tras otra y la separación entre él y su amado hijo Doruk. Akif, que recordará los tiempos en que Sufan fue buena para él, irá a su puerta en un estado de tristeza. Creo que Sufan se apiadará de Akif y la llevará a casa y comenzará una nueva intimidad entre los dos. A menos, por supuesto, que Wonderful suceda en otro lugar, no en casa. Después de que Doruk lucha por ganarse el corazón de Asille, Kadir perdona a Akif después de matarlo, y las cosas se calman un poco, habrá una oportunidad de hacer las paces nuevamente para Almohadilla Asdor. Probablemente entrará en pánico cuando Kadir Akif esté a punto de morir, y sus hermanos vendrán a su mente. Cuando Akif vuelva a la vida,
Kadir estará molesto porque lo que hizo tendrá muy malas consecuencias, y si vuelve a ir a prisión, sus hermanos se verán afectados negativamente nuevamente. Por supuesto, con la respiración de Akif, Kadir decidirá olvidar lo sucedido y hacer que Asille lo olvide y abra borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es la culpa de Doruk con la hermana de Kadir, Asille? Melissa y Doruk dirán que no se debe culpar a su padre, son buenas personas. Asille decidirá mejorar con Doruk después de estas palabras. Y muy probablemente Almohadí Asdor haga las paces en el próximo episodio. Asille le dirá a Doruk que nunca más me mienta. Doruk, nuestra pareja se abrazará fuertemente y los buenos días habrán comenzado de nuevo. Finalmente, a partir de ahora, Kadir se comunicará correctamente con Melissa y le dirá que su cercanía con Familia no es por amor sino por ayuda, y la tensión entre nuestra pareja llegará a su fin. También creo que habrá buenas escenas para Almohadí Aiber en este episodio. Pero no nos sorprendería si un joven honorable como Kadir deja su trabajo en la Universidad de Akif después de este tiempo. Por supuesto, no olvidemos que Kadir está obligado por falta de dinero. Si tus hermanos tuvieran otra puerta de salida, no se detendrían ni 5 minutos en la universidad y trabajo del hombre traidor llamado Akif. Como dije, los fanáticos de Almohadí Asdor no deben estar tristes porque nos espera un episodio lleno de buenas novedades. La primera de estas bellezas vendrá de nuestra pareja Almohadí Aiber, como dije antes. Aybike había declarado en el episodio anterior que le gustaba Berk. Con la respuesta positiva de Aybike a la oferta de Berk de encontrarnos en el café en el nuevo episodio, llegaremos a las hermosas escenas que hemos estado esperando durante una temporada. Preparémonos para ver con gusto el bochorno de Aybike, la estupidez de Berk y las escenas más románticas. El segundo buen desarrollo será ver los primeros pasos de Oran y levantarse. Oran comenzará a dar sus primeros pasos e incluso se parará con muletas con el importante apoyo de Femile y apoyará a Oran en cuanto a ejercicios, como antes había ayudado a su amigo. El tercer buen desarrollo vendrá del resultado de la competencia de matemáticas que Homer había estado esperando antes. Los resultados se enviarán a la dirección de correo electrónico de Homer, y Homer, que se encuentra entre los 10 primeros, tendrá la oportunidad de estudiar en Estados Unidos con una beca. Sin embargo, para que esto suceda, primero necesitará algo de dinero para gastos como visas, pasaportes y boletos aéreos. Kadir, Homer e incluso Ogulkan se movilizarán para encontrar el dinero necesario. Si evaluamos los detalles de Homer y Ogulkan trabajando en una tienda de kebab, los jóvenes trabajarán en diferentes trabajos y se esforzarán por recaudar el dinero necesario. Diciendo que tuvo mala suerte en cada oportunidad, el sueño americano de Homer Fick desafortunadamente resultará en un resultado negativo en el próximo episodio. Amigos, creo que el escenario que más me pone nervioso sobre las imágenes de Kadir estrangulando a Akif puede suceder. En otras palabras, Akif, que no puede estar frente a la puerta de su fan mientras está borracho, regresará a su oficina y se quedará dormido ahí. También fue influenciado por la discusión que tuvo con su hijo Doruk y Asille durante el día. Akif verá en su sueño que Kadir está a punto de estrangularlo. ¿Por qué dije que estaba enojado? Por eso no me gustan las escenas oníricas. En cierto modo, creo que está engañando a la audiencia. Por ello, creo que puede darse una situación inversa a lo dicho en mi análisis anterior. Así que no creo que Asille le diga a su hermano Kadir que Akif le disparó a Eran y culpó a Kadir. Aunque la separación de Doruk y Asille parezca muy profunda e irreversible, no será así. En la letra que Doruk escribió para Asille, no tendrás frío si no estoy contigo. Ya que el énfasis está en el episodio 25, nuestra pareja charlará y endulzará este asunto. En mi primer análisis de Kaan, afirmé que Kaan estaría interesado en la música. Probablemente veremos a Kaan tocando el piano en este episodio. Asille parece que le va a enseñar algo a Kaan. Porque cuando Kaan vio la sala de música en el último episodio, parecía que tenía un nuevo plan. Kaan dirá que ayudará a Doruk a tener un problema con Asille y, por el contrario, intentará establecer una relación sincera con Asille. Como si los 10 yenes de tristeza y estrés no fueran suficientes, Doruk se volverá loco por esto. En otras palabras, hará negocios detrás de Kaan Doruk. Así, habrá una pelea entre Kaan y Doruk mientras Akif intenta separarlos. Kaan dirá que en realidad es el hijo de Akif. Parece que a Doruk le esperan días de depresión y creo que sería genial si Asille lo apoya lo antes posible. La sinceridad entre Femile y Kadir molestó a Melissa. Probablemente Femile empezará a buscar trabajo ahora. Es difícil entender cómo Kadir y Femile aparecen juntos en la universidad, pero tal vez porque Mazlum no vino a trabajar, Femile pudo haber venido a trabajar para él. Melissa, por su parte, hará un plan para evitar que Femile y Kadir estén juntos ante esta situación y le pedirá a Akif que le dé trabajo.
El acuerdo de trabajo de Melissa con Jamie le molestará a Ashley en primer lugar, porque nunca querrá que su amiga Jamie trabaje con el hombre traicionero llamado Ashley Akif. Incluso si no puede decir por qué, Ashley reflejará esta tensión en Melissa. Ashley dirá que es inapropiado que Kadir haga esto porque está celosa de Jamie y regañará a Melissa. Así que habrá disturbios inesperados entre los dos. En resumen, veremos a los hermanos Atakul en este episodio con corazones rotos y lágrimas. Y probablemente Ashley converse con su hermano Kadir y hable sobre los celos de Jamie de Melissa y le pida que lo arregle. Aquellos que recuerdan que Kadir le advirtió a Doruk que no molestara a Ashley saben bien que Doruk le advirtió a Kadir que no molestara a Melissa. Espero que nuestras parejas almohadías Dor y almohadía Carmel vuelvan a sus días felices sin mucho ruido de peleas. Amigos, hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.